Hola, buen día a todos. El tema que vamos a revisar el día de hoy son las estrategias para la mejora en la adherencia terapéutica. Básicamente, sí, como siempre lo hemos hecho, es en el tratamiento farmacológico, pero va a haber mucha información que podamos adaptar al tratamiento psicológico. Entre las estrategias que tenemos para mejorar la adherencia terapéutica son variadas. Aquí les menciono 6. Ya las hemos conocido un poco, pero en este momento lo ideal sería que nosotros las conozcamos un poco más a profundidad, así como a partir de una medición previa. Por eso la clase pasada revisamos cuál sería, por ejemplo, una forma de medir el nivel de adherencia terapéutica de mi paciente y ahora yo puedo saber en dónde tengo que intervenir, dónde tengo que favorecer o dónde tengo que trabajar. Por ejemplo, esto pasa también con nuestros pacientes. Cuando nosotros queremos hacer una intervención en un paciente o en un grupo de personas, primero las evaluamos para saber dónde están como estas deficiencias o estas dificultades. Por ejemplo, puede ser el área cognitiva o el área emocional o el área socioafectiva, el área conductual. Entonces, a partir de que yo hago una evaluación, ya sé a partir de dónde trabajo, ¿ok? Por ejemplo, cuando ustedes entran a un nuevo curso y les hacen un examen, ay, se me olvida el nombre del examen, pero bueno, es cuando quieren conocer como en qué nivel de conocimientos y habilidades están entrando a este nuevo curso. Eso le permite al profesor adaptar nuevas estrategias para poder que todos estén en un mismo nivel de conocimiento y que todos puedan adquirir los conocimientos esperados. Entonces, regresando, saliendo de mi ejemplo y regresando a esto, a partir de que yo ya hice una medición de la adherencia terapéutica, si la dificultad de mi paciente es en que no sabe seguir instrucciones, sus creencias son negativas, no tiene acceso a los recursos, se lo olvida, ¿no? O sea, podemos reconocer cuáles son como las tendencias o las características que están favoreciendo la no adherencia. Podemos decidir qué técnicas o qué estrategias serían las ideales para implementar en dicho paciente o en grupo de personas. Las vamos a mencionar muy breves porque las vamos a revisar a continuación. En la parte técnica, básicamente habla de simplificar, ¿no? ¿Cómo va a ser esto del tratamiento? ¿Qué pasos son los más simples que debe llevar la persona? En la parte educativa, pues básicamente es en informar, ¿ok? En brindar a las personas cierta información que ellos no tenían acceso previamente y que pueda favorecer tanto su conducta como la disminución de ciertas creencias. Respecto a las conductuales, van muy asociadas a las de observación directa porque es encargarnos de supervisar y que además la persona lleve a cabo dicha conducta. ¿Ok? Pero ahorita revisamos esto. De apoyo social nos referimos a que las personas no solamente, o un proceso salud-enfermedad no implica solamente al profesional y al paciente. El paciente tiene todo un trasfondo familiar, social y cultural, del cual va a depender o va a favorecer o va a interrumpir o obstaculizar que la persona lleve a cabo sus tratamientos médicos, psicológicos, etcétera. ¿Ok? Entonces, aquí nos buscamos cómo favorecer dichas estrategias para que la persona tenga esta parte, este respaldo social y que no sea la causa de la detención de la adherencia terapéutica o del tratamiento. Y por último, técnicas dirigidas a profesionales. Podría sonar como de que esta es la única que que tiene que ver con nosotros o que podría ser nuestra responsabilidad, pero básicamente no, no es como de que mis estrategias como profesionista pues pueden ser las técnicas, simplificarle a la persona su tratamiento y educativa es una parte yo lo voy a educar, pero es su responsabilidad seguir informándose, ¿ok? Ya de ahí, pues depende de la persona y del familiar con el que convive. No realmente, creo que siempre es como un 50-50 porque nosotros tenemos como buenos profesionales estar interesados en nuestros pacientes, como al final también les voy a comentar. Entonces, averiguar cómo están todas estas esta labor o esta colaboración entre el paciente y su entorno también es parte de nuestra responsabilidad. No es solamente dar las herramientas y ahora encárgate tú, ¿no? De lidiar con tu enfermedad, sino asegurarme que la persona sepa cómo utilizar eso, ¿no? Esto que yo te estoy dando, esta información, estos medicamentos, estos planes de alimentación, de ejercicio, etcétera. ¿Ok?
Entonces, dentro de las estrategias técnicas, como les decía, nos referimos a simplificarle a la persona el régimen. Hay muchas personas que les gusta dar em, ¿cómo diríamos? Sus consultas de una manera muy profesional y como profesional ellos lo entienden como utilizar un tipo de lenguaje muy complejo, muy técnico para que las personas digan, wow, este doctor, este médico, este psicólogo sabe muchísimo. ¿No? Entonces, no es precisamente eso lo que te da el profesionalismo. El profesionalismo es demostrar lo que sabes, pero no importa en qué nivel de lenguaje. En un nivel de lenguaje súper complejo o puede ser en un nivel de lenguaje demasiado simple, sin caer obviamente en la vulgaridad. A veces muchas personas como de que sé simple en tu lenguaje tiene que ver con el uso de groserías o palabras muy, muy coloquiales. No precisamente eso ya depende de cada quien, los gustos, de la interacción, etcétera, pero básicamente es que nosotros nos podamos adaptar al nivel de lenguaje de nuestro paciente y no con eso tener miedo a que piense que no somos profesionales o que no sabemos. Eso tiene que ver con otros aspectos más que solamente el lenguaje que nosotros empleemos, ¿ok? También puede ver la disminución de las dosis. Hay personas que quisieran, ¿no? Para que te cures, con 80 medicamentos, ¿no? O sea, de que sales, sales, de que disminuyen los síntomas, disminuyen y van a pensar que el tratamiento es muy bueno. Sin embargo, el prescribir tantos medicamentos puede dificultar que la persona recuerde cuál era primero, cuál no, que diga, no, pues yo creo que este es el importante, ¿no? Y saca el antibiótico de de todo el tratamiento o el neuroléptico o el antipsicótico. Imagínense, o sea, que saquen ese tipo de medicamentos que son de los más cruciales, pueden ser una causa de haber mandado o prescrito tantos medicamentos. Entonces, a veces también tenemos que sopesar eso. ¿Qué preferimos? Que la persona se quite o pueda remitir muchísimos síntomas o que realmente se mantenga adherente, aunque sea poco a poco y la disminución de los síntomas sea un poco más gradual. ¿Ok? Pero ya son decisiones profesionales. Y las vías de administración accesibles. Acuérdense que mencionábamos que hay algunos medicamentos versus otros que pueden generar ciertos efectos secundarios o hasta el daño, ¿no? Por ejemplo, que las personas puedan presentar cierta molestia, dolor en el estómago, etcétera. O hay personas que quieren sentirse bien ya, ¿no? O que no se toman pastillas de manera frecuente, bueno, para ellos son las inyecciones. Sin embargo, hay personas que tienen miedo. A veces creo que los médicos, en este caso los psiquiatras, no se dan como este momento de preguntar cuáles son las vías de administración más accesibles para dichas personas. De hecho, las diferencias solamente se hacen más entre niños y adultos, porque con los niños pues siempre son como más gotitas, jarabe de fresa, ¿no? O sea, se busca facilitar estas vías. Sin embargo, con los adultos no, o sea, siempre es como que lo que el profesional crea que es más conveniente, se hace, ¿ok? Sin embargo, si a veces pueden plantearse diferentes opciones, es lo ideal que la persona tenga como esta autonomía de decidir qué es lo que más le gustaría, ¿ok? En el aspecto educativo es informar cómo, cuándo, durante cuánto tiempo voy a tener que hacer esto y para qué. Muchos profesionales se pueden quedar solamente a nivel de tómate esto, ¿no? ¿Cómo? Ay, cada cuándo, cada tal y ya, ¿no? ¿Durante cuánto tiempo? Pues vemos, ¿no? O sea, o cuando te sientas mejor, dejas de tomar ese, pero a veces la persona puede malinterpretar eso porque puede pensar que pues, todos los medicamentos cuando solamente le estabas diciendo que uno y a veces no saben para qué son sus medicamentos. De hecho, las personas a veces dicen, infieren que un medicamento sirve para ciertos síntomas, cuando realmente estaban asociados a otro tipo de condición que se presentó en comorbilidad y la persona se vuelve a sentir mal de algo y dice, ah, este medicamento me lo dieron cuando también me dio gastroenteritis hace tanto tiempo, tómatelo.
¿no? Entonces, si la persona no tiene esta información de para qué y cuándo, realmente puede poner en peligro su salud y la de los demás, no solamente a corto plazo, sino a largo plazo. Muchas personas en esta parte de, no, la persona no debe saber para qué es porque luego lo va a mal usar, pues es como caer en la creencia de que si le hablas a los adolescentes o a alguien de suicidio se va a suicidar. Realmente no, la información es prevención, entonces no tenemos que pensar que el mantener a las personas en ignorancia va a ser de mayor protección para ellos que el brindarles la información. ¿Ok? Entonces, justo como les comentaba, esto es una parte de la responsabilidad compartida, tanto que nosotros busquemos brindar mínimo la información necesaria a nuestros pacientes, así como de que ellos consuman dicha información, porque obviamente no vamos a poder estar todo el tiempo tras de ellos informándolos, sino también es de que ellos lean, que nosotros les recomendemos tal vez algún tipo de texto o revista y ellos accedan a ellos. ¿No? Si ellos dicen, no, no quiero, bueno, ya será como que nosotros pusimos nuestro 50% y ellos decidieron el resto. Justo como les comentaba, pues es buscar también transmitirles esta educación en un lenguaje adecuado, que la información facilite el cambio de actitudes y creencias. Es lo que les comentaba. Siempre la parte educativa, el brindar más información va a generar mayor cambio en actitudes y creencias, porque muchas veces creemos cosas por pura ignorancia, ¿ok? Y la ignorancia no es mala, sino simplemente es un cambio entre el saber y no acerca de algo. Todos somos ignorantes en algo y por eso a veces tenemos ciertas actitudes y creencias un tanto irracionales. Por ejemplo, en esta situación que nos encontramos acerca del COVID, pues muchas personas creen que no existe. ¿Ok? Esas son sus creencias. Entonces, ¿cuáles pueden ser sus actitudes? Pues no me gusta estarme aislando de los que quiero, ¿no? O sea, ¿por qué? Ay, si el gobierno está inventando esto. Entonces, las creencias, las actitudes, y las conductas van a estar muy asociadas. Entonces, tal vez si la persona buscamos qué medio de información pueda brindarle conocimientos necesarios o como en sincronía para ellos, podemos facilitar que realmente la persona sí se psicoeduque al respecto. A lo mejor está viendo hechos, ¿no? Entonces, pues justamente qué tan educativo eso es para ellos. Entonces, pues no, está diciendo Javier Alatorre que no existe, pues obviamente es muy consonante para la persona, ¿no? Y vemos cuál es la formación de Javier Alatorre, todo lo que puede poner en juicio, ¿no? Las actitudes y los pensamientos que tenía la persona al principio. El otro objetivo, o estos serían objetivos de la parte educativa, sería empoderar a nuestro paciente y con esto generar autoeficacia. Justo como les comentaba, si nosotros le decimos a la persona todo acerca de estas preguntitas, nuestro paciente va a poder decir cuándo usarlos, cuándo no usarlos, cuándo es un efecto secundario no esperado, simplemente. ¿Ok? Entonces, siempre el saber de las cosas siempre le da poder a la gente. Esto es un aspecto no solamente en adherencia terapéutica, sino en cualquier otro. Cuando nosotros sabemos cómo funcionan las cosas o qué podemos esperar, qué podemos predecir, realmente nos da un nivel de tranquilidad. A lo mejor el resultado esperado no es como de nuestro total agrado, pero el saber qué esperar siempre disminuye los niveles de estrés y ansiedad. ¿Ok? Y si nosotros obviamente somos autoeficaces, hemos cambiado nuestras actitudes y creencias hacia el medicamento, podemos generar conductas complementarias, es decir, ok, creo que el coronavirus sí existe, pero no lo quiero, tal vez todavía tengo un poco de duda, pero no me voy a arriesgar. ¿Ok? Entonces, ¿qué conductas puedo realizar yo? Pues básicamente mantener sana distancia, lavarme las manos, usar cubrebocas cuando salgo y punto. ¿Ok? Entonces me cuido y así no tengo que averiguar, ¿ok? Entonces a lo mejor mis creencias no son el 100% de que sí existe, pero mínimo mantengo ciertas conductas que sí son congruentes con lo que estoy pensando. Dentro de los principales medios educativos que nosotros podemos proveer a los pacientes, obviamente serían carteles, justamente como los bonitos que ustedes hicieron, diferentes trípticos. Lo que aquí más recomiendo es que tengan imágenes, ya que para las personas pues es como más fácil de leer o ver o comprender a veces cuando se integran ciertas imágenes o que integren hasta los pasos de lo que deben hacer. ¿Ok? Todo tiene que ser como más llamativo y fácil.
Ciertas pláticas educativas o asesoría, eso también lo podemos dar nosotros. Sin embargo, a veces podemos estar informados de cuando se hacen ciertos grupos de apoyo, no apoyo precisamente, ciertos grupos sobre psicoeducación en ciertos hospitales o centros y poder invitar a nuestros pacientes. ¿Ok? Eso ayuda muchísimo a que ellos se vuelvan más adherentes porque van conociendo más sobre su enfermedad. A veces nosotros pensamos sobre psicoeducar y, sí, psicoeducamos una hora, ¿ok? Sin embargo, la psicoeducación no es como algo tan fácil y como tan determinado o delimitado para poder hacerlo en una hora. Básicamente siempre requerimos hacerlo de manera constante porque el conocimiento se va como incrementando. Es decir, al principio yo puedo hablar con el paciente sobre sus signos y síntomas. Posteriormente lo puedo psicoeducar en qué cosas sí se deben hacer para mantener su estado de salud y qué cosas no debe hacer. En otra podemos hablar sobre cuáles son los efectos de este tipo de enfermedades en ciertas familias o cuáles pueden ser las consecuencias a corto y largo plazo. ¿Ok? Entonces la psicoeducación no es como tan sencilla o tan fácil para cada enfermedad, sino que su magnitud o sus implicaciones o lo que nosotros tengamos que comunicarle a las personas va a depender mucho de sus características. ¿Ok? Como les comentaba, pues también les podemos ofrecer ciertas revistas de salud o material audiovisual. Ahorita hay, por ejemplo, podcasts que ellos puedan reproducir o en televisión o en YouTube. ¿Ok? Buscar nosotros previamente cierto material adecuado y posteriormente recomendárselos. A veces ustedes también, si por ejemplo en su servicio social comenzaran a trabajar con cierto tipo de pacientes, ustedes podrían generar videos como estos y ya no tener que producirlos o editarlos cada vez para cada paciente, sino ya tener para diferentes temas adecuados y solamente dárselos. Recuerden que tal vez en esto ustedes podrían decir, pero no debe ser muy especializado. Sí, pero eso déjenselo más a las pláticas educativas o a la asesoría. Por ejemplo, podemos proveer ese material audiovisual y en la siguiente sesión que veamos a la persona, discutirlo y ahí es donde nosotros ya lo podemos aplicar justamente al caso particular. Respecto a las técnicas o estrategias conductuales, pues básicamente es cuando sabemos que la persona es un poco desorganizada, un poco estresada por tantas cosas que tiene que hacer, que siempre llega a olvidársele, ¿no? Una toma o cuál iba antes que la otra. Entonces aquí pues lo que podemos buscar básicamente es cómo hacer que la persona lleve a cabo dicha conducta de consumir sus medicamentos. Aquí también lo podemos aplicar en el ámbito psicológico en el que la persona lleve sus tareas, ¿ok? Hay pacientitos con los que a veces sé que son un poco más olvidadizos o hasta menos comprometidos. Yo creo que esto de recordar sí tiene que ver con el compromiso. Y también a veces ellos quieren saber que te interesan. Y entonces a veces mandarles un recordatorio no está de más. Hay que cuidar como esto del espacio, pero sin ningún problema con algún mensajito de hola, te recuerdo que quedamos pendiente nuestra sesión de tal día, ¿no? Eso es muy importante. Vean, ya me fui a otra cosa, pero es importante. A veces recordar que tienen una sesión con nosotros. Cuando nuestros pacientes son nuevos, casi siempre lo hacemos. Posteriormente uno se da cuenta con quién es necesario y con quién no. Entonces, básicamente cuando la gente ya se mantiene en tratamiento, ya no es necesario recordarle su sesión siguiente, porque ya es parte de su hábito de vida. Ellos ya saben que los días sábados, los días viernes tienen su terapia psicológica, ¿ok? Sin embargo, al principio, pues como es algo nuevo, y también es difícil, ¿no? A veces, por ejemplo, cuando atendemos en sábado, para la gente decir, ching, ya no voy a una fiesta, mejor, voy al psicólogo, es como que, ay, mejor prefieren al revés, ¿no? Entonces, pueden hacer como que se les olvida. ¿Ok? Entonces, este tipo de alarmas o recordatorios muestran tanto nuestro interés, el que estamos pensando en la persona que realmente nos interesa, y favoreciendo que ellos sean adherentes, hasta por un medio de presión social, ¿ok? Ya posteriormente con otras tareas, recordárselos, ellos lo agradecen mucho. Algo que yo hago, por ejemplo, en sesión les explico su tareita, pero posteriormente por mensaje yo les envío por escrito toda la tareita, porque si yo lo escribo ahí, me tardo mucho, pierdo tiempo de sesión. Si ellos lo escriben, se tardan porque o ponen atención a lo que tienen que escribir o a la explicación que estoy dando, ¿ok? Entonces, hay que buscar formitas de asegurarnos de que las personas lleven a cabo sus tareas y actividades.
Respecto a la toma de ciertos medicamentos, pues se habla de alarmas, que esto también lo pueden hacer nuestros pacientes, ¿ok? Momento de tomarse 5 minutos para respirar, no sé, por ejemplo. Pero bueno, alarmas para tomarse su medicamento, llamadas telefónicas. Ha habido diferentes programas de salud en el que se proponía que los pacientes que fueran olvidadizos dieran su número telefónico y ciertos encargados o empleados se encargaban de llamarles a la hora que fuera su medicamento. Yo creo que realmente funcionaba muchísimo, pero, o funciona, si hay lugares donde todavía lo llevan a cabo, pero realmente esto es muy costoso, ¿no? Y muy cansado. Entonces, a veces de eso se puede encargar ciertos familiares, que también para ellos puede ser difícil, pero como les comentaba justo como con los pacientes, a medida que ellos van tomando o adquiriendo ciertos hábitos, es más fácil que ya no sean necesarias. Tal vez pueden ser buenas, pero como un comienzo, ¿ok? Entre las cosas que no conocíamos posiblemente es que hay envases de medicamento con un chip inalámbrico, ¿ok? Entonces, estos pueden ser programados y generan luces y sonidos a la hora que la persona tiene que consumir su medicamento. Imaginemos que estamos en cuidado de algún paciente y tiene que tomar su medicamento a tal hora, pero rara vez lo hace. ¿Ok? Entonces, como se tiene que quedar solito, no hay una persona que supervise dicha conducta, le puedo comprar su envase y va a sonar, ¿no? A la hora que esté programado. Esto suena como muy maravilloso, pero obviamente estamos en México, ¿no? O sea, los recursos, realmente estos envases, yo tengo desconocimiento de dónde adquirirlos realmente, y serían muy, muy costosos. Entonces muy pocas personas pueden tener acceso a esto. Entonces ahí es donde podemos pensar, realmente la adherencia, qué tan asociado está a mayor cantidad de recursos, ¿ok? O sea, imagínense, tener este tipo de dispositivos, pues es maravilloso. Otro es por aplicaciones y bueno, ya eso ya es como el crecimiento de la tecnología y que a su vez realmente favorece, ¿no? Que las personas no tengan que pagar un servicio costoso, pero que la aplicación realmente sea gratuita con muchos comerciales, pero pueda recordar la toma de medicamento. Y por último, de una forma un poco más básica, pues serían las tarjetas de registro, donde la persona puede tener una forma de calendario e ir tachando justamente cuando ya haya sido la toma. Si recuerdan, había una medición, ¿no? Que era por falta de el resto del medicamento o el residual. Entonces, aquí en la tarjeta de registro la persona puede saber justamente cuántas ya debería haber tomado, ¿ok? Entonces, no hablamos tanto sobre las de observación directa porque eso ya lo platicamos un poquito cuando decíamos de que si la persona consume un dispositivo, este nos va a reportar la cantidad de fármaco o si el fármaco fue recibido en dicha hora. ¿Ok? Entonces, básicamente eso se refiere a los de observación directa, el cuando puede medir directamente si se tomó. ¿Ok? Pero básicamente son dispositivos muy electrónicos, muy avanzados y muy caros. Entonces voy a avanzar hacia el apoyo social. ¿Ok? ¿Qué pasa cuando no esté el psicólogo? ¿Ok? Donde eh, el psicólogo ya no está encargado de poder dirigir a la persona que haga ciertas cosas o qué pasa en ese momento donde yo no le escribo, qué pasa cuando ya no está el médico con el paciente, a quién recurre el paciente cuando requiere ayuda ante algo. A esto que nos referimos, yo siempre les decía que es muy importante siempre averiguar quién es el apoyo imprescindible para nuestra persona. Cuando tienes una dificultad, ¿a quién recurres? ¿No? Y entonces la persona, ¿en quién piensa? ¿Ok? Entonces, algo muy importante que podríamos evaluar cuando tenemos el tiempo y la disponibilidad y que nuestro paciente realmente está interesado en que nosotros favorezcamos su adherencia, vamos a indagar a quién recurre nuestro paciente cuando tiene algún tipo de dificultad emocional. ¿Ok? Y cuando tiene alguna necesidad, aquí no hablamos únicamente de necesidades económicas ni de necesidades emocionales, sino a quién recurro cuando necesito una reparación en mi casa. ¿Ok? Es que no me da confianza que nadie entre a mi casa, entonces me quedo con todo descompuesto. ¿Sí me explico? Cuando hay una dificultad económica, cuando realmente sí tengo algo que comprar, tengo que comprar mi medicamento, pero no tengo el dinero para. ¿Qué pasa? ¿A quién recurro cuando tengo una duda? Para informarme acerca de algo. Ah, pues veo la televisión. ¿Y qué ve en la televisión? Ah, pues tal programa. Ok, y ahí podemos ver qué tanta información fidedigna puede tener.
Y por último, cuando la persona siente desconfianza o siente algún tipo de incertidumbre, ¿a quién recurre? ¿Ok? Para conocer todo esto, pues nosotros estaríamos evaluando de nuestro paciente su área interpersonal, es decir, sus redes de apoyo, sus redes de personas cercanas y no cercanas, y quién de las cercanas esta persona deposita, en quién de estas personas mi paciente deposita su confianza. ¿Ok? Entonces, al responder estas preguntitas, nosotros podríamos determinar qué nivel de apoyo social tiene en cada una de sus áreas. ¿Ok? El apoyo social es un aspecto psicológico que se puede dividir en cuatro grandes áreas. Si bien siempre que hay una dificultad, nosotros requerimos en mayor o menor medida de cada uno de estos, siempre es imprescindible saber a quién podemos recurrir dependiendo la necesidad. ¿Ok? Entonces, las personas que nos brindan apoyo material nos van a apoyar con bienes o recursos económicos. Son esas personas que te pueden invitar a comer, que te pueden prestar para el pasaje cuando no traes dinero, a quien le puedes pedir un préstamo en situación de emergencia. ¿Ok? Entonces, no a todas las personas, aunque sean nuestros mejores amigos, no a todos les podemos pedir eso, o aunque sean familiares muy cercanos. ¿Ok? Entonces, a estas personas obviamente les podríamos pedir dinero para medicamento, pago de servicios o hasta la consulta, ¿no? Hay muchos pacientes que a veces pueden decir, híjole, es que no tengo dinero, versus pacientes que dicen, híjole, ahora me prestó tal persona, ¿no? O me lo está pagando mi hijo porque le dije que no tenía para, entonces me está apoyando materialmente. ¿Ok? El apoyo instrumental lo ofrece a alguien que nos puede ayudar con favores. Es decir, lo que les comentaba, si algo se te descompone en tu casa, ¿quién es capaz de hacerlo? Si necesitas que alguien te lleve a un lugar, ¿no? A las 3 de la mañana y no confías en el Uber, ¿a quién le puedes pedir ese favor? ¿A tu papá o a tu mamá? Y en caso de que no vivas con ellos, a tu roomie se lo podrías pedir, etcétera. ¿Ok? Entonces es la persona, en este caso de algún padecimiento, pues podría ser la persona que cuida a la persona en todo su tratamiento. ¿Quién se encarga de programar sus recordatorios? ¿Quién le hace esta llamada para recordarle que debe tomar cierta dosis? O la persona que si mi paciente se pone en peligro o en crisis o en algún tipo de estado de necesidad de salud, pues ¿quién lo llevaría al médico? ¿Ok? Entonces, estas personitas que nosotros le podemos llamar a medianoche para ver si nos pueden llevar al médico, serían personas que nos pueden, a llevar y ayudar muchísimo en este aspecto, ¿ok? Aquí nosotros podemos recurrir. En la parte cognitiva tenemos a personas que nos brindan información útil y veraz. ¿Ok? En este tipo de información realmente nosotros no la solicitamos de cualquier persona, sino simplemente de alguien de quien nosotros confiemos. Sin embargo, no todas las personas nos brindan este tipo de información. ¿Ok? Tal vez puede ser la información con el mayor gusto de su vida, ¿no? Con mucho cariño, pero realmente a veces ayudan. Entonces, aquí podemos averiguar en las personas cuál sería su principal preocupación. Y aquí no es solamente de preocupación de cualquier tipo, sino tal vez respecto a su enfermedad. ¿Ok? Cuando la persona tiene una enfermedad puede tener una preocupación principal. A veces ni siquiera es la enfermedad, sino qué va a hacer de sus hijos. ¿Ok? O me voy a morir. Pueden ser pensamientos muy recurrentes. En personas que adquieren diabetes, pues tenemos dos, ¿no? Las personas que no les importa, entonces pues ni buscan información, ¿no? Mientras menos sepan, para ellos mejor. O hay personitas que realmente se preocupan porque dicen, es que voy a perder la vista, voy a perder un pie, ¿ok? Entonces, averiguar desde nosotros como profesionistas en general cuál es la principal preocupación y abordar brindando información. Aquí recurriríamos a esta parte educativa donde a lo mejor si nosotros le decimos a la persona, claro, está en riesgo de presentar todas las consecuencias de la diabetes. Sin embargo, si usted lleva tal y tal cuidado, obviamente la probabilidad de que eso suceda se reduce a 5%. Y él, caray, o sea, ¿cómo no era el 100%? O sea, no es 100% seguro. No, ¿por qué piensa usted eso? Pues porque todas las personas que conozco que tienen diabetes han perdido la vista y han perdido un pie.
¿no? O la mayoría. Entonces ya vemos que la persona traía una creencia anterior y que nosotros podemos disminuir gracias a la información que demos. Entonces, siempre es bueno saber qué piensa también la gente en el contexto que convive la persona, porque a veces puede apoyar sus conductas de cuidado o favorecerlas de no cuidado. Y por último, el apoyo social emocional consiste en las personas que nos brindan apoyo y consuelo, ¿ok? Cuando nosotros nos sentimos tristes, pues a veces no necesitamos ni dinero, ni información, ni ningún favor, solamente queremos a alguien que nos escuche y que esté ahí, ¿ok? O sea, para llorar una y otra vez sobre lo mismo. Entonces esas personas siempre son muy importantes. Aquí podemos ver que, por ejemplo, cuando las personas tienen alto nivel de ansiedad, realmente a veces pueden desahuciarse a sí mismos, como lo que les comentaba en la parte cognitiva. Si no, yo pienso esto, mi nivel emocional va a estar muy elevado, ¿no? Voy a estar muy activado, muy triste, muy deprimido y diciendo, ya me dio tal enfermedad, me voy a morir, ¿ok? Entonces a veces esto se vuelve una profecía autocumplida. Si las personas consideran que si les da coronavirus se van a morir automáticamente, obviamente el sistema inmunológico va a estar muy debilitado. Entonces tenemos que buscar qué personas brindan apoyo y consuelo. Hay personas que viven esta parte de preocupación emocional respecto a su enfermedad de una manera muy elevada, pero no tienen una persona que les brinde este tipo de apoyo y consuelo, ¿ok? Esta parte la podemos disminuir con la parte cognitiva, ¿ok? Pero realmente es normal que la persona, si le dio cáncer, si tiene diabetes, eso implica un gran cambio en el estilo de vida. Entonces, no es como de que no te sientas triste, no te sientas ansioso, no te sientas deprimido. No, realmente la emoción va a estar ahí, pero lo importante es que el nivel de la emoción no impida que la persona lleve a cabo sus cuidados necesarios, ¿ok? Entonces, siempre es importante que nosotros podamos favorecer que se lleven a cabo este tipo de apoyo social. Como mencioné, esto no lo brindamos nosotros. Nosotros indagamos y favorecemos que la persona, a ver señora, dice que no tiene dinero para el medicamento. A ver, pensemos, ¿cómo podría usted ganar dinero? Ah, es que tengo una amiga que se dedica a tal cosa. Ah, ok, no creo que usted le podría pedir un favor de tal cosa. O, es que mi hijo sí tiene dinero, pero no nos hablamos. Ok, ¿qué podría hacer usted para recuperar esa relación y pedirle realmente su apoyo? ¿Ok? Entonces es como, ahorita lo estoy diciendo muy general, pero es favorecer que la persona pueda recuperar este nivel de apoyo, porque siempre todas las personas vamos a requerir un nivel de esto a medida que vamos teniendo dificultades en la vida, sean muy elevadas o sean muy simples, ¿ok? Pero siempre lo necesitamos. Entonces, como les comentaba, ¿qué hago yo si carece de apoyo social? Pues número uno, podemos sugerir grupos de apoyo donde las personas se pueden reunir cuando tienen familiares con un tipo de drogodependencia o con un tipo de enfermedad crónica, ¿ok? Y entonces eso puede favorecer los grupos de apoyo o simplemente que la persona pueda asistir a terapia para que pueda mejorar cómo interactúa con sus relaciones interpersonales y el por qué a veces la persona no está consiguiendo el apoyo, ¿ok? A veces nosotros como personitas un poco tristes, deprimidas o melancólicas podemos decir, híjole, no, es que yo no tengo a nadie. A lo mejor no hemos sabido, ¿no? Establecer relaciones de apoyo. A veces elegimos establecer relaciones un poco no tan sanas, que pues, son personas donde no, pues es tu amigo de toda la vida, pero él no te puede brindar este apoyo, pues no económico, ¿no? Pero ni instrumental, porque a lo mejor siempre está en la fiesta, cuando le marcas está dormido, ¿ok? Entonces ahí no quiero hablar muy mal de los que no contestan, porque somos muchos, pero ok. Entonces, a lo mejor puede haber dos situaciones. La persona no ha podido establecer relaciones sanas o de beneficio para uno, ¿ok? Donde la persona pueda recurrir a esas personas o realmente no es asertiva, ¿no? Si tiene personas a quien recurrir, pero a veces hasta nos da miedo pedir un favor, pedir una recomendación, porque decimos, híjole, no, ¿qué va a pensar de mí? Que no tengo dinero, va a pensar que no sé, que mi familia no me quiere, entonces que por eso, él que no es de mi familia cercana, le tengo que pedir, ayuda. Entonces, si vemos, la gente puede tener muchísimas creencias que obstaculice su recuperación y que a la vez, pues realmente solamente va
va a implicar mayores complicaciones a su salud y ya no solamente física, sino psicológica. ¿Por qué la psicología está apoyando tanto la adherencia terapéutica? Pues justamente porque son dos esferas que no pueden separarse. O sea, realmente si buscáramos esa línea de división donde empieza la salud psicológica y termina la física, pues nos tardaríamos un poquito mucho buscándolo. ¿Ok? Y por último, para las estrategias dirigidas al profesional, pues hablamos de que nos formemos y nos actualicemos. Realmente si nosotros no nos actualizamos, difícilmente vamos a poder brindar psicoeducación humanitaria, una psicoeducación certera y verídica. A veces muchos profesionistas nos quedamos con información de hace muchísimos años, de cosas que se hacían, pero realmente al no actualizarnos, pues a lo mejor favorecemos tratamientos que, híjole, a lo mejor en lugar de ayudar, pues están dificultando o decrementando la salud de mi paciente, ¿no? O lo forzan a hacer cosas pues, realmente muy rudimentarias. Entonces, es importante estarnos actualizando porque siempre la actualización nos va a brindar ciertas técnicas y estrategias de intervención tanto médica como psicológica que faciliten la vida de las personas, ¿ok? Y que el tratamiento no sea tan complicado y riguroso. Necesitamos habilidades, ¿ok? Necesitan conocerse a ustedes mismos para saber qué habilidades tienen, qué habilidades carecen, para poder fomentarlas, crecerlas, generarlas, etcétera, para poder generar rapport con las personas. Una vez ganándonos a las personas, aunque sea solamente por caerles bien, las personas pueden depositar cada vez más su confianza en nosotros. Entonces, si nosotros somos un poco cerrados, si la persona, a lo mejor nosotros no somos tan chistosos ni tan creativos, ¿no? Haciendo bromas, pero si mi paciente llega y me hace una broma, pues tal vez yo quitarme como esa parte de, yo no me debo reír, ¿no? Entonces, pues compartir como este tipo de momentos afianza la cercanía. Al fin y al cabo, como lo mencionaba Maslow, o por ejemplo, se me olvidó el nombre de mi otro personaje. Ahorita me acuerdo. También decía, ¿no? O sea, realmente todo son relaciones interpersonales y no porque sea una relación de un servicio profesional, tiene por qué ser rígida, ¿ok? Digo sin acordarme. Y por último, como les decía, mostrar interés por nuestros pacientes. Esto no nos hace menos profesionistas, sino realmente un gesto de interés o de apoyo, brindarles un minuto más de nuestro tiempo, demuestra que realmente a lo mejor no están tan mal, ¿no? A veces nosotros somos como muy rápidos, muy directivos, y ellos dicen, híjole, ya no hay nada que hacer conmigo, entonces por eso mi psicólogo, mi médico me atiende tan rápido, ¿no? O sea, quiere que despacharme rápido pues, para atender a gente que sí tenga salvación, ¿no? Entonces, o si somos muy cortos en nuestras explicaciones, pues va a decir, híjole, pues ha de pensar que ni entiendo, entonces por eso ni se esfuerza en decirme más, o no me motiva a preguntarle más. Entonces siempre tenemos que saber cómo poder favorecer nuestra actitud ante ellos y mantener una buena alianza terapéutica, ¿ok? Estas estrategias las vamos a trabajar o conocer un poquito más en nuestra siguiente clase. Mientras tanto, les deseo un bonito domingo, que ya sé que no es domingo, es un martes, pero pareciera que todos parecen domingo, donde tenemos cosas que hacer, pero pues nos cuesta trabajo lidiar con ello. Entonces, mucho ánimo y espero verlos pronto. Saludos.